El palacio de Valdoria se alzaba majestuoso bajo el cielo gris de octubre, sus torres góticas perdiéndose entre las nubes bajas que amenazaban tormenta. En los pasillos de mármol, el eco de pasos apresurados resonaba con una urgencia que pocas veces se había sentido en esos muros centenarios. La duquesa Isabela de Montemayor caminaba con determinación hacia el ala este del palacio, donde tradicionalmente había residido durante sus 20 años como consorte real. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de mármol con un ritmo que reflejaba su creciente irritación. Había regresado de su viaje diplomático a las colonias del sur esperando encontrar todo en su lugar, pero las cosas habían cambiado drásticamente en su ausencia de 3 meses. Al doblar la esquina que llevaba a sus aposentos privados, se encontró con una escena que jamás había imaginado. 2 gorias reales, vestidos con sus uniformes de gala azul marino y dorado, bloqueaban la entrada a sus habitaciones. Sus rostros, normalmente amigables y respetuosos hacia ella, ahora mostraban una expresión pétrea e inflexible. «Buenos días, Su Excelencia», saludó el capitán Rodrigo Vázquez, el más veterano de los 2 guardias. Su voz sonaba formal, casi distante, muy diferente al tono cálido con el que solía dirigirse a ella. «Me temo que no puedo permitirle el acceso a estas habitaciones». Isabela se detuvo en seco, sus ojos verde esmeralda centelleando con una mezcla de confusión y creciente indignación. Durante un momento, pensó que había escuchado mal. Después de todo, había estado viajando durante casi 2 días desde las colonias, y el cansancio podía estar jugándole una mala pasada. «¿Perdón?», preguntó, su voz manteniendo la composición aristocrática que había perfeccionado a lo largo de los años. Creo que no he escuchado bien, capitán. «Estas son mis habitaciones privadas». El guardia más joven, el teniente Marcos Herrera, intercambió una mirada incómoda con su superior, antes de dirigir su vista al suelo. Era evidente que la situación le resultaba tan incómoda como sorprendente. Había servido en el palacio durante 5 años y nunca había presenciado algo así. «Me temo que las órdenes son claras, Su Excelencia», continuó el capitán Vázquez manteniendo su postura militar, pero con un ligero temblor en su voz que delataba su incomodidad. «Estas habitaciones han sido reasignadas por orden directa de Su Alteza Real, el príncipe Alejandro de Valdoria». El nombre de su hijastro cayó como un rayo en la quietud del pasillo. Isabela sintió que el suelo se movía ligeramente bajo sus pies. El príncipe Alejandro, heredero al trono de Valdoria, había sido durante años su aliado más cercano. En la corte, después de la muerte prematura de su padre el rey Fernando, hace apenas 6 meses, Alejandro había asumido la regencia hasta su coronación oficial, programada para la primavera siguiente. «¿El príncipe Alejandro?», repitió Isabela, su voz ahora más débil, traicionando la shock que sentía. Debe haber algún malentendido. Don't est 266. Necesito hablar con él inmediatamente». Los 2 guardias permanecieron inmóviles, como estatuas de bronce. El capitán Vázquez carraspeó antes de responder, claramente luchando con el protocolo y su lealtad personal hacia la duquesa, quien siempre había tratado a la servidumbre del palacio con respeto y consideración. «Su Alteza Real se encuentra en audiencia privada en el Salón del Trono, Su Excelencia». «Las órdenes específicas indican que no debe ser molestado hasta nueva orden». Isabela cerró los ojos por un momento, tratando de procesar la información. En los meses previos a su viaje había notado ciertos cambios en el comportamiento de Alejandro. Se había vuelto más distante, más formal en sus interacciones con ella. Había atribuido estos cambios al peso de sus nuevas responsabilidades como regente, pero ahora se preguntaba si había algo más profundo en juego. «¿Y mis pertenencias?», preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía aceleradamente. «Mis documentos personales, mis joyas, mi correspondencia. Todo ha sido trasladado a la Torre Norte, Su Excelencia».
respondió el teniente Herrera, hablando por primera vez. Su voz sonaba genuinamente compunchida. Sus nuevos aposentos han sido preparados según las especificaciones reales. La Torre Norte. Isabella conocía bien esa sección del palacio. Aunque cómoda y bien equipada, estaba considerablemente alejada de los aposentos reales principales, y, más importante aún, de las salas donde se tomaban las decisiones políticas importantes. Era, en esencia, un exilio dorado dentro de su propio hogar. El sonido de pasos que se acercaban interrumpió sus pensamientos. Lady Beatriz Mendoza, su dama de compañía más cercana y confidente durante los últimos 15 años, se aproximaba por el pasillo con una expresión de profunda preocupación en su rostro habitualmente sereno. This is the book is about history. About history. Antes de dirigir una mirada nerviosa hacia los guardias, he estado buscándola por todo el palacio. Tenemos que hablar urgentemente. Isabella notó el tono apremiante en la voz de su amiga y confidente. Beatriz había permanecido en el palacio durante su ausencia, encargándose de los asuntos menores y manteniendo correspondencia regular con ella. Si alguien sabía qué había estado sucediendo en Baldoria durante su ausencia, era ella. Lady Mendoza tiene razón, intervino el capitán Vázquez, su expresión mostrando un atisbo de la simpatía que sentía hacia la duquesa. Quizás sería apropiado que su excelencia se retire a sus nuevos aposentos para descansar del viaje. Estoy seguro de que mañana habrá oportunidad de aclarar cualquier malentendido. Pero Isabela sabía que esto no era un malentendido. Los movimientos eran demasiado calculados, demasiado precisos. Alguien había planeado cuidadosamente este momento, eligiendo el período de su ausencia para ejecutar lo que parecía ser una maniobra política compleja. Muy bien, dijo finalmente enderezando sus hombros y recuperando la compostura real que la caracterizaba. Lady Mendoza, acompáñeme a mis nuevos aposentos. Capitán Vázquez, Teniente Herrera, aprecio su profesionalismo en esta situación tan inusual. Y mientras se alejaba por el pasillo, acompañada por Beatriz, Isabela sintió las miradas de los guardias siguiéndola. Sabía que ellos tampoco entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero seguían órdenes. En un palacio la cadena de mando era sagrada, incluso cuando las órdenes parecían inexplicables. Beatriz, murmuró cuando estuvieron lo suficientemente lejos para no ser escuchadas, ¿qué diablos está pasando aquí? La expresión de Lady Mendoza se tornó aún más grave. Mi señora, hay mucho que contarle. Las cosas han cambiado dramáticamente en su ausencia. El príncipe Alejandro no es el mismo hombre que conocíamos. Mientras caminaban hacia la Torre Norte, Isabela sintió que se adentraba en territorio desconocido. El palacio que había sido su hogar durante 2 décadas, de repente se sentía extraño, casi hostil. Las tapicerías familiares, los retratos de ancestros reales que la habían observado durante años, incluso los sirvientes que encontraban en su camino parecían diferentes, más cautelosos, más reservados. La Torre Norte se alzaba ante ellas como un recordatorio silencioso de su nueva posición en la jerarquía del palacio. Mientras subían las escaleras de piedra hacia sus nuevos aposentos, Isabela no podía evitar preguntarse qué fuerzas se habían movido en su ausencia, y qué papel jugaría ella en el drama que claramente estaba desarrollándose en la corte de Baldoria. Los aposentos de la Torre Norte resultaron ser más lujosos de lo que Isabela había esperado, pero eso no aminoró la sensación de destierro que se había instalado en su pecho. Las habitaciones estaban decoradas con tapices de seda dorada y muebles de caoba pulida, y grandes ventanas ofrecían una vista panorámica de los jardines del palacio. Sin embargo, la belleza del entorno no podía disimular el hecho de que había sido efectivamente removida del corazón político del reino. Lady Beatriz se aseguró de que las puertas estuvieran firmemente cerradas antes de comenzar a relatar los eventos que habían transformado la dinámica del palacio en los últimos 3 meses. Todo comenzó aproximadamente un mes después de su partida. Comenzó Beatriz, su voz apenas un susurro mientras se sentaba en una silla tapizada cerca de la chimenea,
el príncipe Alejandro empezó a reunirse en privado con el Consejo de Nobles, sin la presencia de sus asesores habituales. Isabela se quitó sus guantes de viaje y se sirvió una copa de vino de una botella que había sido consideradamente colocada en sus nuevos aposentos. Sus manos temblaban ligeramente, no del cansancio del viaje, sino de la creciente comprensión de que se enfrentaba a una situación mucho más compleja de lo que había imaginado inicialmente. ¿Qué tipo de reuniones?, preguntó, tomando un sorbo del vino tinto. ¿Y quiénes estaban presentes? Principalmente el duque Sebastián de Córdoba y el conde Vicente Morales, respondió Beatriz, mencionando dos nombres que hicieron que Isabela frunciera el ceño. Ambos nobles eran conocidos por sus posturas conservadoras y su resistencia a las reformas progresivas que ella había apoyado durante su tiempo como consorte real. El duque Sebastián en particular había sido una espina en el costado de las iniciativas de modernización del reino. Era un hombre de mediana edad, calculador y ambicioso, cuya influencia en la corte había crecido considerablemente después de la muerte del rey Fernando. Su riqueza, derivada de vastas propiedades agrícolas en el sur del reino, le otorgaba un poder económico considerable que no dudaba en usar para influir en las decisiones políticas. Sebastián siempre ha sido problemático, murmuró Isabela, paseándose por la habitación. Pero, ¿qué podría haber dicho para influir tan drásticamente en Alejandro? El príncipe nunca mostró simpatía por las ideas retrógradas de Córdoba. Beatriz bajó la mirada, claramente luchando con cómo presentar la información que poseía. Mi señora, hay rumores muy perturbadores sobre el contenido de esas reuniones. Habla claramente, Beatriz. No es momento para eufemismos. Se dice que el duque Sebastián presentó al príncipe ciertos documentos, cartas, aparentemente, que cuestionan la legitimidad de su matrimonio con el difunto rey Fernando. El vino se le atragantó a Isabela, quien comenzó a toser violentamente. Cuando finalmente recuperó la composición, sus ojos mostraban una mezcla de incredulidad y furia. ¿Qué tipo de cartas?, preguntó, su voz ahora peligrosamente baja. Correspondencia supuestamente fechada antes de su matrimonio real. ¿Qué sugiere? Que sugiere una relación previa con el embajador francés, Monsieur Philippe Dubois. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Philippe Dubois había sido efectivamente un pretendiente durante su juventud, antes de que las consideraciones políticas la llevaran al matrimonio con el rey Fernando. Su relación había sido intensa pero breve, terminando cuando ella tenía apenas 19 años. Esas cartas, si es que existen, son completamente inocentes, declaró Isabela, aunque su mente ya estaba trabajando para recordar exactamente qué había escrito en su correspondencia juvenil con Philippe. Cualquier relación que pudiera haber tenido terminó años antes de mi matrimonio real. Por supuesto, mi señora, se apresuró a decir Beatriz. Nadie que la conozca realmente dudaría de su honor. Pero el duque Sebastián es muy hábil presentando información, de manera que sirva a sus propósitos. Isabela se dejó caer en una silla, sintiendo por primera vez el peso completo de la situación. No se trataba simplemente de una disputa sobre habitaciones o protocolo. Se trataba de un ataque calculado a su reputación y, por extensión, su posición en el reino. ¿Qué más?, preguntó, preparándose mentalmente para más revelaciones desagradables. El conde Morales también ha estado alimentando al príncipe con informes sobre las finanzas del reino. Aparentemente, ha logrado convencerlo de que los gastos de su ala privada y sus viajes diplomáticos son excesivos y perjudiciales para la economía real. Esto era particularmente insultante para Isabela, quien había sido meticulosa en su manejo de los recursos reales. Sus viajes diplomáticos habían resuelto en acuerdos comerciales lucrativos para Valdoria, y su estilo de vida, aunque cómodo, estaba lejos de ser extravagante según los estándares reales. Vicente Morales sabe perfectamente bien que mis actividades han generado ingresos netos para la corona.
declaró Isabela, levantándose nuevamente y comenzando a caminar por la habitación con pasos agitados. ¿Cómo es posible que Alejandro crea estas calumnias? Mi señora, dijo Beatriz suavemente, creo que el príncipe está vulnerable en este momento. La responsabilidad de gobernar le pesa enormemente. Y estos hombres se han presentado como consejeros experimentados dispuestos a ayudarlo. Isabela se detuvo junto a la ventana, contemplando los jardines que se extendían más allá. En la distancia podía ver a jardineros trabajando en los rosales, ajenos al drama que se desarrollaba en las torres del palacio. La normalidad de la escena contrastaba extrañamente con la turbulencia que sentía en su interior. ¿Hay algo más, verdad?, preguntó sin volverse hacia Beatriz. Había aprendido a leer los silencios de su amiga después de tantos años. El príncipe Alejandro ha estado cortejando activamente a Lady Catalina de Mendoza. Isabela se giró bruscamente. Lady Catalina era la sobrina del conde Morales, una joven de 20 años, conocida por su belleza y su educación refinada. También era conocida por su ambición y su lealtad inquebrantable a los intereses de su tío. «¿Cortejando?», repitió Isabela. «¿En qué sentido? Han sido vistos juntos frecuentemente en los jardines, en cenas privadas, en eventos de la corte. Los rumores sugieren que podría haber una propuesta de matrimonio próximamente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Isabela. Un matrimonio entre Alejandro y Catalina consolidaría el poder del conde Morales y del duque Sebastián en la corte. Su influencia sobre el futuro rey sería prácticamente incontestable. Y para que esto funcionara completamente, cualquier rival potencial, incluida ella misma, tendría que ser neutralizada. ¿Y Lady Catalina?, preguntó. ¿Qué opina ella de todo esto? Es difícil de determinar, admitió Beatriz. Es inteligente y discreta, pero he observado que siempre está presente cuando se toman decisiones importantes relacionadas con la corte. Su influencia en el príncipe parece estar creciendo día a día. Un golpe suave en la puerta interrumpió su conversación. Beatriz se acercó cautelosamente y abrió una rendija. Un mensaje para su excelencia. Anunció un paje joven, extendiéndole un sobre sellado con el sello real. Isabela tomó la carta con manos que había logrado estabilizar. El papel era de alta calidad y el sello de cera roja mostraba el escudo de armas de Valdoria. Con cuidado. Rompió el sello y desplegó la carta. La escritura era inconfundiblemente de Alejandro, aunque el tono formal le resultaba extraño viniendo de alguien a quien había conocido desde que era un adolescente. Estimada duquesa Isabela, leyó en voz alta. Solicito su presencia en mi despacho privado mañana al mediodía para discutir asuntos importantes relacionados con su posición en la corte. Atentamente, Alejandro, príncipe regente de Valdoria. El uso de su título formal, en lugar de cualquier referencia personal, era una señal clara de que su relación había cambiado fundamentalmente. El jovencito, que una vez había buscado su consejo y apoyo, se había transformado en el gobernante que ahora cuestionaba su lugar en el reino. Al menos está dispuesto a hablar conmigo, murmuró Isabela, aunque no se sentía particularmente optimista sobre el resultado de esa conversación. Esa noche, mientras se preparaba para acostarse en su nueva habitación, Isabela reflexionó sobre los eventos del día. El palacio que había sido su hogar durante tanto tiempo se había convertido en un campo de batalla político, y ella, aparentemente, había sido identificada como el enemigo. La mañana del encuentro con el príncipe Alejandro amaneció gris y ventosa. Isabela había pasado gran parte de la noche despierta, preparándose mentalmente para lo que podría ser la conversación más importante de su vida en Valdoria. Se vistió con especial cuidado, eligiendo un vestido de seda azul marino, que reflejaba tanto elegancia como autoridad, complementado con las perlas que había heredado de su madre. A las 11:30, Lady Beatriz la acompañó hasta las puertas del despacho privado del príncipe.
El trayecto desde la torre norte hasta el ala real principal les había mostrado un palacio que parecía diferente a la luz de los acontecimientos recientes. Los sirvientes evitaban el contacto visual. Las conversaciones se detenían cuando ella pasaba y había una tensión palpable en el aire que jamás había experimentado en su propio hogar. ¿Desea que la espere aquí, mi señora?, preguntó Beatriz cuando llegaron a las puertas de roble. No, respondió Isabella, respirando profundamente. Regresa Norse profundamente. No sé cuánto tiempo tomará esto. Los guardias anunciaron su llegada y las puertas se abrieron, revelando un despacho que había sido completamente reorganizado desde su última visita. Los muebles habían sido reubicados para crear una atmósfera más formal y distante. Alejandro estaba sentado detrás de un escritorio macizo, vestido con su uniforme militar de gala, una elección deliberada que enfatizaba su autoridad real. Su Excelencia, saludó Alejandro, levanting bravement onto the gesticutorials of the developers of the city scenes. Of retrate is this quickly preferred, correct, tasting containers. Su Excelencia salutes Elefantria, Alteza Real, respondió Isabella, realizing una reverencia formal antes de tomar asiento. Notó inmediatamente que él había cedido episcopate civil submission to the P. Durante unos momentos se miraron en silencio. Isabella estudió el rostro del joven que había conocido desde que tenía 14 años. A los 26, Alejandro había desarrollado las características fuertes de la línea real de Valdoria, pero ahora sus ojos azules mostraban una frialdad que ella no había visto antes. Imagino que su traslado a la Torre Norte fue inesperado, comenzó Alejandro, su voz manteniendo un tono oficial que contrastaba marcadamente con la familiaridad de sus conversaciones pasadas. Inesperado sería un término suave, respondió Isabella. Decidiendo que la diplomacia excesiva nos podíamos decir que fue sorprendente regresar de una misión diplomática exitosa para encontrar mi hogar inaccesible. Una ligera tensión se manifestó en la mandíbula de Alejandro. Las circunstancias han cambiado durante su ausencia. Han surgido cuestiones que requieren una reevaluación de ciertos arreglos en la corte. ¿Qué tipo de cuestiones?, preguntó Isabella directamente. Alejandro abrió una carpeta de cuero que estaba sobre su escritorio y extrajo varios documentos. Isabella reconoció inmediatamente algunos de ellos. Eran cartas en su propia letra, aunque no podía distinguir desde esa distancia cuáles específicamente. Han llegado a mi atención ciertos documentos que plantean preguntas sobre eventos que ocurrieron antes de su matrimonio con mi padre. Isabella sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión serena. ¿Qué tipo de preguntas correspondencia que sugiere una relación íntima con el embajador francés Philippe Dubois, que podría haber continuado después de su matrimonio real? La acusación flotó en el aire como una nube tóxica. Isabella se tomó un momento para procesar no solo las palabras, sino la implicación completa de lo que Alejandro estaba sugiriendo. Esa es una acusación muy grave, dijo finalmente, su voz manteniéndose firme. Una acusación que, debo añadir, es completamente falsa. Los documentos parecen sugerir lo contrario. ¿Puedo ver estos supuestos documentos? Alejandro vaciló por un momento antes de deslizar algunas de las cartas hacia ella. Isabella las examinó cuidadosamente, reconociendo inmediatamente su propia escritura, pero notando algo que la hizo fruncir el ceño. Estas cartas han sido alteradas, declaró tras varios minutos de examen. Las fechas han sido cambiadas. Esta correspondencia data de 1803, no de 1806 como indica la fecha modificada. ¿Cómo puede estar tan segura? Isabella señaló un detalle específico en el papel. El sello de agua en este papel no se comenzó a usar hasta 1805. Es imposible que una carta de 1803 esté en papel fabricado 2 años después. Además, mi letra muestra las características de la caligrafía que aprendí en mi juventud. Para 1806, mi estilo de escritura había evolucionado considerablemente.
Por primera vez desde que había comenzado la conversación, vio un destello de incertidumbre en los ojos de Alejandro. Incluso si eso fuera cierto, continuó él, aunque con menos convicción, hay otras cuestiones. Los gastos de su ala privada, por ejemplo. ¿Qué gastos específicamente? Alejandro consultó otro documento. Los costos de mantenimiento de sus aposentos han aumentado un 30% en los últimos 2 años, porque ordené renovaciones de seguridad después de los intentos de espionaje que fueron descubiertos en el ala este. Renovaciones que fueron aprobadas específicamente por tu padre antes de su muerte. Y sus viajes diplomáticos, can resolution acuerdos comerciales, can incremented both los ingresos reales and most of those decades, provided by the expanded resume. Cada respuesta de Isabela parecía desarmar gradualmente los argumentos que Alejandro había preparado. Ella podía ver que él estaba comenzando a dudar de la información que le habían proporcionado. Alejandro, dijo, cambiando deliberadamente a un tono más personal. ¿Qué está pasando realmente aquí? Durante 12 años trabajamos juntos para modernizar Valdoria. Apoyé tu educación. Defendí tus ideas progresivas ante la corte conservadora. ¿Qué ha cambiado? Por un momento, la máscara oficial de Alejandro se deslizó, revelando al joven inseguro que se escondía debajo del título principisco. Las responsabilidades del gobierno son Abrumadoras, admitió. Los consejeros me advirtieron que había fuerzas en la corte que podrían estar trabajando contra mis intereses. ¿Y decidiste que yo era una de esas fuerzas? No lo decidí yo, respondió rápidamente. Luego se detuvo, como si hubiera revelado más de lo que pretendía. ¿Quién lo decidió entonces? Alejandro guardó silencio, pero Isabela ya conocía la respuesta. El duque Sebastián y el conde Morales habían jugado magistralmente con las inseguridades del joven príncipe. Alejandro, ¿has considerado que las personas que te proporcionaron esta información podrían tener sus propios motivos para alejarme de la corte? ¿Qué quieres decir? Con mi influencia neutralizada, ¿quién se beneficia? ¿Quién llena el vacío político que dejo? Vio cómo la comprensión comenzaba a filtrarse en la expresión de Alejandro. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Finalmente, Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana que daba a los jardines del palacio. Lady Catalina ha sido muy útil durante estos meses difíciles. Estoy segura de que sí, respondió Isabela cuidadosamente. ¿Y su consejo? ¿De dónde viene? De su tío, principalmente. El conde Morales tiene una gran experiencia en asuntos de Estado. Y el duque Sebastián también ha sido invaluable. Isabela se levantó y se acercó a donde estaba Alejandro. ¿Te das cuenta de que si te casas con Lady Catalina, estarás efectivamente entregando el control del reino a su tío y al duque Sebastián? Alejandro se giró hacia ella, su expresión mostrando conflicto interno. Catalina no es así. Ella genuinamente se preocupa por mí. Puede que sí, concedió Isabela, pero se preocupa por Valdoria, o por los intereses de su familia. Antes de que Alejandro pudiera responder, un golpe urgente en la puerta interrumpió su conversación. Un secretario entró precipitadamente, su rostro mostrando agitación. Disculpe la interrupción, Alteza Real, pero ha llegado correspondencia urgente del Reino de Francia. El embajador Dubois solicita audiencia inmediata. Dice que tiene información crucial relacionada con documentos robados de los archivos franceses. El anuncio de la llegada del embajador Dubois cayó sobre el despacho como un rayo. Isabela y Alejandro se miraron, ambos comprendiendo inmediatamente las implicaciones de esta inesperada aparición. Philippe Dubois no había pisado suelo valdoriano en más de 15 años, y su súbita llegada en medio de una crisis relacionada con supuestos documentos franceses no podía ser una coincidencia. ¿Documentos robados?, repitió Alejandro, su voz traicionando tanto curiosidad como aprensión. El secretario asintió nerviosamente.
El embajador francés insiste en que es un asunto de máxima urgencia que afecta las relaciones diplomáticas entre nuestros reinos. Isabella sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Si Felipe había venido con información sobre documentos robados, era probable que pudiera aclarar la autenticidad de las cartas que habían sido usadas para atacar su reputación. Sin embargo, su presencia también revolvería memories y especulations que había esperado mantener enterradas para siempre. «Haz pasar al embajador», ordenó Alejandro después de una pausa que pareció eterna. Minutos después, Philippe Dubois entró en el despacho con la elegancia y compostura que Isabella recordaba de sus años de juventud. A los 50 años, el diplomático francés mantenía su porte distinguido, aunque las canas en sus sienes y las líneas alrededor de sus ojos hablaban de los años transcurridos y las responsabilidades de su cargo. Alteza Real, saludó Philippe con una reverencia formal antes de dirigir su mirada hacia Isabella. Excelencia, añadió con un matiz de calidez que no pasó desapercibido para Alejandro. Embajador Dubois, respondió Alejandro. Entiendo que tiene información urgente para nosotros. Felipe asintió gravemente. Hace 3 días, los archivos diplomáticos franceses fueron objeto de un robo. Entre los documentos sustraídos se encontraba correspondencia histórica relacionada con ciudadanos valdarianos que habían estado en contacto con representantes franceses en décadas pasadas. Isabella sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutra. Los ladrones fueron capturados, continuó Philippe, y durante el interrogatorio revelaron que habían sido contratados por intermediarios que planeaban utilizar estos documentos para fines de chantaje político en cortes extranjeras. ¿Qué tipo de documentos?, preguntó Alejandro, aunque Isabella sospechaba que ya conocía la respuesta. Principalmente correspondencia personal entre diplomáticos franceses y nobles de varios reinos europeos. Nada comprometedor desde una perspectiva diplomática oficial, pero cartas que podrían ser mal interpretadas si se presentaran fuera de contexto. Seeley extrajo una carpeta de cuero de su maletín diplomático. Entre los documentos recuperados se encontraban cartas originales intercambiadas entre la entonces señorita Isabella de Montemayor y yo mismo, durante el periodo en que servía como diplomático junior en Valdoria, hace más de 20 años. Alejandro miró alternativamente entre Philippe e Isabella, comenzando a comprender las implicaciones. Las cartas que fueron robadas son completamente inocentes, continuó Philippe. Correspondencia típica entre 2 jóvenes que compartían intereses intelectuales y una amistad sincera. Sin embargo, sospechamos que copias de estas cartas podrían haber sido alteradas para crear una narrativa falsa. ¿Alteradas cómo?, preguntó Isabella, aunque ya tenía sus sospechas. Principalmente mediante cambios en las fechas y la inserción de frases sacadas de contexto para sugerir una relación que continuó más allá del período real de nuestra correspondencia. Felipe abrió la carpeta y extrajo varios documentos. Estas son las cartas originales, con sus fechas auténticas y contenido completo. Como podrán ver, toda la correspondencia data de 1803 a 1804, período que finalizó más de un año antes del matrimonio de su excelencia con el difunto rey Fernando. Alejandro examinó los documentos originales y los comparó con las copias que había estado revisando. Incluso sin experiencia en análisis de documentos, las diferencias eran evidentes. ¿Tiene alguna idea de quién podría estar detrás de este robo y falsificación?, preguntó. Felipe intercambió una mirada con Isabella antes de responder. Nuestros investigadores rastrearon los pagos a los ladrones hasta una cuenta bancaria en Ginebra. El titular de la cuenta es una sociedad comercial que, después de investigación adicional, resulta estar controlada por intereses valdorianos. ¿Intereses valdorianos específicos? La sociedad está registrada bajo el nombre de Córdoba Inversiones Limitada. El nombre del duque Sebastián resonó en el silencio del despacho como una campana fúnebre. Alejandro se dejó caer en su silla.
la comprensión total de la manipulación a la que había sido sometido finalmente haciéndose evidente. Sebastián murmuró, más para sí mismo que para los otros. Hay más, continuó Philip sacando otro conjunto de documentos. Nuestros archivos también contenían correspondencia relacionada con actividades comerciales cuestionables entre ciertos nobles valdorianos y empresarios franceses sin escrúpulos. Actividades que podrían constituir evasión de impuestos y contrabando. ¿Involucrando a quién?, preguntó Isabella, aunque comenzaba a sospechar la respuesta. El duque Sebastián de Córdoba y el conde Vicente Morales han estado involucrados en un esquema elaborado para evitar aranceles aduaneros mediante el uso de rutas comerciales falsas a través de territorios franceses. La revelación cayó como una avalancha. No solo habían manipulado documentos para desacreditar a Isabella, sino que habían estado robando activamente del Tesoro Real mediante actividades comerciales ilegales. ¿Cuánto dinero está involucrado?, preguntó Alejandro, su voz ahora dura como el acero. Nuestros estimados sugieren aproximadamente 500,000 de coronas de oro durante los últimos 5 años. Alejandro se levantó abruptamente, comenzando a caminar por el despacho con pasos agitados. Han estado robando del reino mientras me convencían de que otros eran el problema. Hay una dimensión adicional, añadió Philip cuidadosamente. Lady Catalina de Mendoza ha estado sirviendo como intermediaria en algunas de estas transacciones. Aparentemente sin conocimiento completo de su naturaleza ilegal, pero su participación está documentada. El mundo de Alejandro se desmoronó completamente en ese momento. La mujer que había comenzado a amar, la mujer con quien había considerado casarse, estaba implicada en las mismas actividades corruptas que su tío había estado orquestando. ¿Qué recomienda que haga?, preguntó finalmente Alejandro, dirigiéndose tanto a Philip como a Isabella. Como diplomático, respondió Philip, recomiendo manejar esto discretamente para evitar un escándalo internacional. Sin embargo, la justicia debe ser servida. Isabella se acercó al escritorio y se dirigió directamente a Alejandro. Como alguien que se preocupa por ti y por Valdoria, recomiendo que actúes rápidamente antes de que puedan destruir más evidencia o huir del reino. Alejandro asintió lentamente. Philippe, ¿estarían dispuestos los franceses a cooperar en una investigación oficial? Por supuesto. Tenemos interés en asegurar que nuestros archivos no sean utilizados para actividades fraudulentas. Durante los siguientes 30 minutos planearon cuidadosamente cómo manejar la situación. Se decidió que los arrestos se realizarían esa misma tarde, coordinados de manera que ninguno de los conspiradores pudiera advertir a los otros. Cuando Philip se retiró para coordinar con las autoridades francesas, Alejandro e Isabella se quedaron solos en el despacho. El silencio entre ellos ahora era diferente, cargado no de tensión sino de reflexión mutua. Isabella, comenzó Alejandro usando su nombre personal por primera vez en meses. Te debo una disculpa profunda. He sido un tonto. Has sido joven e inexperto, corrigió ella gentilmente. Cualquiera podría haber caído en una manipulación tan elaborada. ¿Me perdonas? Ya te he perdonado. Pero más importante debes perdonarte a ti mismo y aprender de esto. Peta sentiste such Rome. How did Davis do this in 2002? Esa noche, los arrestos se llevaron a cabo sin incidentes. El duque Sebastián y el conde Morales fueron detenidos en sus residencias, mientras que Lady Catalina fue arrestada discretamente en sus aposentos del palacio. Los documentos y evidencias fueron confiscados, revelando el alcance completo de la conspiración. Al día siguiente, Isabella fue formalmente reinstalada en sus aposentos originales. El personal del palacio, que había observado los eventos con nerviosismo, ahora mostraba un alivio palpable de que el orden natural hubiera sido restaurado. Una semana después, Alejandro e Isabella se reunieron nuevamente en el despacho principesco. Pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Las formalidades habían sido abandonadas en favor de la calidez familiar que había caracterizado su relación durante años. Los juicios comenzarán el próximo mes, informó Alejandro.
Philippe regresará para testificar. ¿Y Lady Catalina? Se acordó que testifique contra su tío a cambio de clemencia. Aparentemente, realmente no entendía completamente en qué estaba involucrada. Isabella es un tío. ¿Y ahora qué? ¿Cómo reconstruimos la confianza en la corte? Alejandro sonrió por primera vez en meses. Con trabajo duro, transparencia y rodeándome de consejeros en quienes realmente pueda confiar. ¿Estarías dispuesta a ser como mi consejera principal? Sería un honor, respondió Isabella, sintiendo que finalmente había terminado una pesadilla y comenzaba un nuevo capítulo en la historia de Valdoria. El palacio gradualmente regresó a su funcionamiento normal, pero con nuevas salvaguardas implementadas para prevenir futuros intentos de manipulación. La lección había sido aprendida. La confianza era preciosa, pero la verificación era esencial en el mundo de la política real.